Buen día República Oriental del Uruguay. Bueno, espero que se encuentren todos muy bien, todos los que nos siguen, los que siguen este programa, los que toman apuntes. Ayer me enteré conversando con uno de los oyentes del programa que incluso con muchísima deferencia y calidad humana me decía abiertamente, sabe que le tomo apuntes cuando realiza sus editoriales, cuando hace algunos comentarios. Bueno, es muy halagador, y no nos tiene que llevar a confusión en cuanto a que uno hace acá todo lo que está al alcance y hago todo lo posible por comprender cada vez más los temas de los que intento hablar o pretendo hablar, de los temas de los cuales hablo directamente y desarrollo, porque sin sustento de conocimiento es imposible hablar de algo tan grande como nuestra democracia, nuestras libertades, nuestra república y nuestro Estado de Derecho. Todo eso en su conjunto es de lo que hay que hablar si se pretende la realización de un programa periodístico abocado al análisis de los grandes temas nacionales. Esos temas nacionales que abarcan, por supuesto, la disciplina del análisis político, desde lo periodístico, desde el análisis también social, desde nuestra cultura política. Por eso, ¿en dónde estamos? ¿No? ¿En dónde estamos hoy como país? ¿Cómo lo estamos pensando en nuestro país como colectivo? Y todo eso lo arrojan, esos datos los arrojan las estadísticas, los resultados electorales, el movimiento de la opinión pública respecto a distintos temas. Hoy vamos a conversar, esperemos que así sea, con dos diputados, con el doctor Felipe Schipani por un lado, diputado por el Partido Colorado, sector Ciudadanos, y posteriormente hablaremos con el diputado Gabriel Gianoli, por la lista 40 del Partido Nacional. Hay tantos temas para hablar. Yo cuando tengo la oportunidad de conversar con ellos, y todo en este marco que doy como introducción, es decir, siempre estoy pensando yo en el marco de nuestro país, nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia, nuestras libertades. Por supuesto que en esta coyuntura histórica de un nuevo gobierno, una coalición de gobierno que plantea desde su inicio un cambio de rumbo, de dirección y de funcionamiento de nuestro país respecto a lo que, a mi criterio, padecimos durante 15 años y que fue la paulatina y gradual invasión a distintas dimensiones y territorios de nuestro Estado de Derecho. Ayer lo comentamos en una editorial. Hoy hay tantos temas. ¿Cómo te va, Felipe? Hay tantos temas para conversar. Yo no sé por qué lado empezar. Por un lado, escuchaba, Felipe, el tema, bueno, parece que se descubrió el asesino de Lola Chomnalés. Era un violador con antecedentes, un antecedente que surge del banco de datos genéticos a raíz de la investigación de dos biólogos, de una bióloga y un experto también, que van a dar, creo hoy, si no me equivoco, una conferencia al respecto. Pero ese violador había violado en el año 2009 y estaba libre en el 2014. Qué benignidad la de las penas que hay en nuestro país, todo un concepto, ¿no?, del derecho penal. Mirá lo que tengo acá, tú que sos abogado, seguramente se te van a abrir bien los ojos. César de Beccaria, de los delitos y de las penas, con un comentario final de Voltaire, que es muy interesante, pero quiero leer esta parte, porque creo que viene a cuento de lo que está pasando en el país. La violación y el desmembramiento de Brisa, ¿se acuerdan? Pobrecita aquella niña, de parte de un taxista. Y después te enterás que a los pocos años están libres estos tipos. Y así tantos casos, ¿no? De rapiñeros contumaces, es decir, en reiteración, de gente que ha hecho ocupamientos, y están libres. Y tienen, son reincidentes, te dice que las crónicas policiales que tienen antecedentes, tienen antecedentes. Entonces estamos en un país donde el crimen violento, el crimen realmente grave, complicado, que altera brutalmente el orden público, la soberanía nacional y fundamentalmente atenta contra la vida de las personas, agrede eso que es base de la tutela del derecho, que es la integridad física, la integridad de la vida. Bueno, están libres, entran y salen por ese molinete que es la benignidad de las penas. Las penas no deben solamente ser proporcionadas a los delitos entre sí, en la fuerza, dice César Beccaria, sino también en el modo de ejecutarlas. Este es un tratado del siglo, espera un poquito, pero esto es
del siglo XVIII. Esto del siglo XVIII. Y tuvo premios en Europa este señor, que es un gran jurista de Milán, fue profesor en la Universidad de Pavía, jurisconsulto, filósofo jurídico además, y dice entonces, las penas no deben solamente ser proporcionadas a los delitos, ¿no? Entre sí, sino también en el modo de ejecutarlas. Algunos libertan de la pena de un leve delito cuando la parte ofendida lo perdona, acto conforme a la beneficencia y a la humanidad, pero contrario al bien público, como si un ciudadano particular pudiese igualmente quitar con su remisión la necesidad del ejemplo, como puede perdonar el resarcimiento de la ofensa. Acá hay un claro ejemplo de lo que yo dije ayer. El bien tutelado en el derecho penal es el orden público, el orden jurídico que un Estado de Derecho tiene. Por eso, cuando el Estado resolvió renunciar a través de la ley de caducidad a la pretensión procesal activa, renuncia en su plena potestad y soberanía, como así se lo confiere incluso el artículo 85 en los numerales 3 y 14. Pero no vamos a entrar en ese tema, vamos a ir a este otro, Felipe. Vemos entonces que las penas tienen que estar de acuerdo a la fuerza y la gravedad de los delitos, y dice de Beccaria, uno de los padres, ¿no?, del derecho penal, que deben las penas estar preestablecidas. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero las penas preestablecidas al delito sustancial, es decir, el régimen punitorio, ¿no?, que ya tiene un aspecto más procesal, en nuestro país yo sigo considerando que es muy benigno. Estamos hablando de penas muy bajas para gente que comete delitos aberrantes. Bueno, estamos justamente en un debate que se va a reiniciar en los próximos meses en relación a la modificación del Código Penal. Hay un proyecto que en su momento quedó trunco en su tratamiento parlamentario, pero Ajá. la idea del presidente de la Cámara, Ope Pasquet, nos lo transmitió el otro día a los coordinadores de toda la bancada, es, bueno, retomar ese debate para, bueno, hacer los ajustes al código que sean necesarios, ¿no? Tuvimos algún tipo de reforma en lo procesal, bueno, es adecuado, es pertinente ajustar el Código Penal, que es Código Penal del 34, ¿no?, el Código de Irureta Goyena, bueno, adaptarlo a nuestros tiempos, no solo en lo que es las penas y la dosimetría penal, sino también incorporando muchos delitos que no están previstos en el código. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los ciberdelitos, que por el avance tecnológico han cobrado mucha notoriedad y que tienen naturalmente una presencia allí. Por tanto, ese es un debate que se va a venir en breve aquí en el Parlamento. Qué aspecto importante es el que acabas de decir al final, ¿no? Todo lo que está vinculado al ciberdelito por la evolución tecnológica que hay, y hay una industria, una mega industria del ciberdelito, incluso a nivel del espionaje entre naciones, entre grandes empresas, espionajes industriales también, tecnológicos, y posibles ataques desde precisamente la tecnología cibernética y digital, el derecho informático, ¿no?, que todavía está en pañales, ¿no? Cuando estudiaba Derecho se Totalmente. nos decía el doctor Durán que estaba en pañales hace unos cuantos años y creo que sigue estando en pañales. Eh, ¿No considerás digamos, las penas son muy leves en nuestro país en relación a los delitos graves, ¿no? Porque hay que distinguir los delitos leves de los delitos graves o muy graves. Ya lo hacía Cesare de Beccaria, increíblemente, claro, por eso considerado hasta el día de hoy el padre del derecho penal, a partir de esta obra de los delitos y de las penas, precisamente. Y él hace un distingo muy interesante, discierne muy bien lo que es el delito en sí, como la figura de fondo que puede legislar una nación, un Estado, y lo que es el régimen de las penas, que corre, digamos, es que tiene que estar, por supuesto, vinculado al delito, pero que es precedente. Él llega a decir que no puede estar sometido a la decisión y arbitrariedad de un juez, la concesión de la pena, sino que esa pena debe estar escrita precedentemente al delito, y que de acuerdo a la calidad de ese delito, a la gravedad del delito, la pena debe ser tal. Y bueno, y ahí tiene que ver también el tema de la reincidencia, ¿no? El que es primario. Hay un montón de cosas que tú sabes muy bien cómo se maneja este tema en el derecho penal. Es un tema interesante para discutir. Yo no sé si pasa por aumentar las penas
o porque se cumplan efectivamente, ¿no? Porque una de las cosas que pasa en nuestro sistema jurídico penal es que hay distintos mecanismos de libertades para que esas penas no se cumplan. Por tanto, Mecanismo corregido, ¿no? Por la LUC, por ejemplo, en relación a los crímenes muy especialmente agravados. en muchos casos sí, Ujú. pero siguen existiendo distintos mecanismos que utilizan obviamente las defensas para que esas penas no se cumplan. El diputado Subí ha hablado mucho de esto y él no es partidario de aumentar las penas en el código, sino de establecer mecanismos de cumplimiento efectivo en muchos delitos graves. Ujú. Es un tema importante que tiene el corolario también con la situación del sistema carcelario, ¿no? Supuestamente las cárceles, así los dice el texto constitucional, son lugares para la resocialización de las personas, para la reeducación, pero en la situación en la que están realmente nada de eso consiguen, ¿no? Porque se transforman en verdaderas universidades del crimen, y es un tema de larga data, es un tema que lamentablemente no se ha podido revertir, y bueno, mientras sigamos teniendo el sistema carcelario que tenemos, lo que vamos a generar es que el delito se reproduzca, porque quien entra allí, lejos de reeducarse o resocializarse, se perfecciona en la práctica delictiva. Entonces, es como un círculo vicioso complejo, ¿no? En algún Felipe, ahora, respecto a ese tema, ¿no? Uno se pone a pensar, ¿por qué el artículo 26 de la Constitución se ha convertido prácticamente en una utopía o en una fantasía irrealizable? O si querés, si queremos ser menos benignos, alguien que viene del exterior y lee ese artículo 26 que habla precisamente de la cárcel como un centro de rehabilitación para las personas, tiene ese cometido, lo primero que va a ver es, pero esto es una declaración demagógica viendo la realidad. Si ve la realidad del Uruguay, dice, pero esto no se cumple, es todo lo contrario la realidad carcelaria del país. ¿Qué pasó para que en la realidad carcelaria no se cumpla con lo que mandata ese artículo 26 de la Constitución? Gran pregunta para ustedes y claro, debe exigir una revisión histórica del asunto, es complejo el tema, temas presupuestales. Se descuidó, según Subía, que es muy activo en este tema, un diputado que está muy activo con este tema, me decía que hay un infantilismo enorme en cuanto a la concepción de los establecimientos carcelarios en el país, por aquellos que les toca pensarlo, ¿no? El sistema carcelario. Totalmente, y hay fundamentalmente un problema de recursos, o sea, la población carcelaria viene creciendo de modo sostenido. Hoy tenemos 14.000 personas privadas de libertad. Mm. Y bueno, la infraestructura no ha avanzado en el No mismo. acompañó. Ujú. Entonces, allí tenemos evidentemente un problema. Y bueno, acá lo que tenemos que sincerar es si la sociedad uruguaya Mm. está dispuesta a invertir en el sistema carcelario, ¿no? Y esto le pasa a todos los gobiernos, que obviamente tienen prioridades, Ujú. y nunca ha estado entre las prioridades la inversión en el sistema carcelario, cosa que yo creo que es un error, porque estoy convencido que no hay mejor política de seguridad pública que invertir en las cárceles, porque tenemos realmente tasas de reincidencia increíbles. O sea, casi el 60% de las personas que salen de la cárcel vuelven a delinquir. Entonces, es como una puerta giratoria. Si nosotros pudiéramos realmente hacer que esas personas se inserten en el mercado laboral, que esas personas estudien, que esas personas trabajen, que no vuelvan a incurrir en el delito, bueno, estaremos contribuyendo enormemente al mejoramiento de la seguridad pública, ¿no? Claro. Yo digo, es un tema que requiere, creo yo, una política de Estado, porque claramente excede lo que puede ser un periodo de gobierno, Ujú. pero la Comisión de Seguimiento Carcelario, y realmente nosotros ahora vamos a empezar a visitar centros carcelarios de todo el país, y es una situación muy compleja, ¿no? Hay situaciones lo ha dicho el propio ministro Heber, hay situaciones flagrantes de violación de los derechos humanos en Claro. muchos centros carcelarios del país. Y bueno, es un tema que
tarde o temprano tendremos que encarar, más aún cuando una vez más nos vuelven a interpelar los temas de seguridad pública, este fenómeno del narcotráfico que está en un momento álgido, que genera estos homicidios que se han dado últimamente, que complica realmente lo que es el relacionamiento entre los vecinos de las zonas en donde opera el narcotráfico. Es un tema realmente sumamente complejo y que está complicando la situación general de seguridad pública del país, ¿no? Fíjate, Felipe, que de acuerdo a lo que nos venís narrando en este análisis, hay un deterioro profundo desde hace muchos años en lo social, ¿no? Hay un deterioro vinculado, por ejemplo, a esa industria del narcotráfico y el delito vinculado al narcotráfico. Hay un deterioro social vinculado al deterioro educativo del país. Hay un deterioro social vinculado al deterioro económico del país durante estos años precedentes a este gobierno y que este gobierno circunstancialmente no logra revertir, porque es imposible pensar en revertir temas estructurales, temas de fondo, como tú decís, que requieren incluso políticas de Estado, requieren una política nacional, y que este gobierno además viene sorteando una pandemia que complicó muchísimo las cosas, viene sorteando un curioso referéndum, se sometió a la opinión pública a ir hacia el referéndum de una ley que ya se había votado y que se había legislado. Es decir, y ahora esta situación de guerra, de invasión de Rusia a Ucrania, generando una distorsión de precios a nivel internacional y complicando también la economía con esta oscilación de precios y este proceso inflacionario. Todo esto en este marco, y te quiero preguntar esto, ustedes deben ser conscientes de las urgencias legislativas que hay en el país. Esta es una, ¿no? Esta es una. La modificación del Código Penal, pero que debe venir de la mano, para mí tendría que venir de la mano de una reforma al menos del Código de Proceso Penal. Por el tema recursos humanos ahí, por el tema capacitación de fiscales, funcionamiento de las fiscalías. Hay un montón de temas que también su guía los viene planteando y que creo yo que es pertinente ahora atender. Tenemos por otro lado, te voy a hacer la lista, mirá, se me ocurrió ahora. Otro tema que es fundamental y que tendría que cambiar ya, el sistema sindical, funcionamiento sindical del país. Había una ley ahí que no sé si está en marcha o no, quedó estancada, que plantea la personería jurídica, pero también quizá el régimen general universal del voto secreto para la elección de cargos electivos en los sindicatos, y quizá plantearse cosas más profundas, ¿no? ¿Por qué no plantearse lo que establece el convenio 98 de la OIT, un sistema de relaciones laborales libre y un sindicalismo plural, ¿no? Democrático, con un sistema libre? ¿Por qué el país sigue con los consejos de salarios, las negociaciones colectivas y las tripartitas, como si el PICNT fuera la delegación oficial legitimada? No se sabe bien por qué, porque no está establecido en nuestro orden jurídico que tenga que estar este sistema establecido. Podría haber un sistema perfectamente libre de relaciones laborales y de relaciones entre los trabajadores y sindicatos con las empresas o por rama de actividad, según el caso. Este es otro tema. El tema de la reforma educativa. Viste que son todos puntos claves del país, ¿no? La actividad sindical que se relaciona con la actividad económica, no te quepa duda. El tema de la seguridad pública está relacionado con el régimen de pena, sistema carcelario, el código penal que necesite seguramente reforma. La reforma educativa, no cabe duda, nuevas generaciones, cómo van a ser educadas para tener una sociedad mejor. No sé si estás de acuerdo con que esto tendría que ser la agenda de prioridades para lo que resta del Totalmente, gobierno. totalmente, totalmente. Obviamente que a veces hay que priorizar. Ah, y la seguridad social, disculpame, que ya hablamos contigo del tema. Hay que priorizar temas desde todo punto de vista, desde el punto de vista político y también desde el punto de vista presupuestal. Y creo que este es el año de la transformación educativa, no me cabe la menor duda. Es un enorme esfuerzo el que está haciendo la ANEP para empezar a sentar las bases de la transformación, que no se va a hacer ni en 1, ni en 2, ni en 3 años, que seguramente lleve más de un gobierno, pero hay que dar el paso inicial. Y la ANEP está trabajando en una transformación profunda de la educación, que tiene un primer andarivel que refiere al cambio de la currícula, que lo hemos
aquí. Sí. Básicamente es la modificación de los planes y programas. Planes y programas que responden a otro tiempo, que responden a otro mundo. Vos fijate que el plan de bachillerato que rige actualmente es de la década del 70. El plan de ciclo básico es de la década del 40 y prácticamente no ha tenido modificaciones, responde a otro tiempo donde la concepción de la enseñanza era el asignaturismo, donde básicamente lo que se transmitían eran conocimientos. Y bueno, hay que adaptar esos planes, esos programas, el qué se enseña, el cómo se enseña, el para qué se enseña, para que, entre otras cosas, los jóvenes no abandonen, ¿no? Hay encuestas que se le han hecho a los estudiantes y unánimemente lo que dicen, nosotros nos aburrimos en clase. Claro. Explica en gran medida la enorme deserción que tiene nuestro sistema educativo. Entonces, el cambio curricular es un cambio fundamental y en eso está trabajando la ANEP. Después, Felipe, las nuevas orientaciones, disculpa que te interrumpa, las nuevas orientaciones pedagógicas plantean lo interdisciplinario, ¿verdad? A los jóvenes, no lo asignatural, no la asignatura por separado, y no la mera transmisión de conocimientos teóricos, o a veces se confunde conocimiento con información, sino que introducirlos en la operativa de esos conocimientes, ¿no? Que los hagan reales. Enseñar destrezas, Claro, enseñar destrezas claro. para la realidad, para el mundo. A ver, ese es un gran capítulo. Y hay otro capítulo muy importante que refiere a la equidad. Nosotros tenemos un problema de equidad en nuestro sistema educativo. 13 de cada 100 jóvenes en zonas de contexto crítico terminan el liceo, a diferencia de los 80 de cada 100 que lo hacen en la costa de Montevideo. Entonces hay una inequidad terrible porque tenemos liceos en la costa de Montevideo que tienen resultados iguales a los de los centros educativos europeos y tenemos liceos en Casaballe que tienen resultados africanos, ¿no? Entonces claro. hay como dos realidades muy, muy distantes y tenemos que poner énfasis en respetar la educación de esos sectores vulnerables y por eso aparece esta propuesta de los liceos IUTU de tiempo completo en zonas de contexto crítico, extendiendo el tiempo pedagógico, dándole a esos estudiantes otras herramientas, otros apoyos, involucrando a las familias. Y bueno, y todo eso hay que financiarlo porque hay que pagar la extensión del tiempo pedagógico, hay que pagar todo lo que son las actividades extracurriculares que tienen los estudiantes dentro del centro educativo. La formación docente, ¿no? Para esos nuevos planes. Bueno, y el tercer punto, la formación, el perfeccionamiento docente, que ya se ha avanzado mucho con la LUC, que ratificó el mecanismo del reconocimiento del título universitario para la formación docente, pero que eso también requiere financiamiento, porque hay que financiar todo lo que se tienen que amoldar, digamos, las nuevas instituciones de formación docente a los requerimientos para obtener el título universitario. Y una cosa que es fundamental, se va a realizar por primera vez concursos de oposición y méritos. Hoy, como son los ascensos en el escalafón docente, por antigüedad. O sea que uno asciende en la carrera docente por envejecer. Bueno, hay que terminar con esa lógica, ¿no? Claro. Tenemos que permitir que los jóvenes y que los docentes jóvenes, de acuerdo a sus méritos, de acuerdo a sus capacidades, puedan ascender dentro de la carrera docente para que realmente sea estimulante. Claro, entonces, básicamente estos tres andariveles de la transformación educativa requieren financiamiento, no se hacen sin recursos. Por eso nosotros hemos insistido tanto en la necesidad de que la rendición de cuentas contemple esta situación. Se nos va la vida. Si nosotros no logramos iniciar el proceso de transformación de la educación, yo creo que habremos frustrado a generaciones de jóvenes que ya se vienen frustrando hace tiempo. Y bueno, nosotros llegamos para cambiar esta situación, está en el compromiso por el país, claro. Lo reafirmó el presidente de la calle el 27 de marzo cuando le habló al Uruguay después de conocerse los resultados. Esto tiene que tener un financiamiento, de lo contrario, si no avanzamos en este tema, yo francamente siento que como gobierno habremos fracasado, porque claro. Es la madre de todas las reformas, la reforma de la educación.
es la piedra angular de las reformas, ¿no? Sin duda, porque si fracasan estas generaciones, y fracasa el país, se frustra el país, se le va la vida al país mismo, porque se le va la vida en cuanto a que pierde recursos, eventuales, potenciales recursos humanos. ¿No? No hay mejor recurso para un país que el capital humano, ¿no? Que el recurso humano. Totalmente. A ver, vamos a Felipe, enfrentar. ¿cómo viene la rendición? ¿Cuándo? La rendición de cuentas va a llegar a fines de junio. Hay Ujú, plazo hasta el último día de junio ujú. para que remita el Poder Ejecutivo. Por estos días nosotros vamos a eh, mantener una reunión con la ministra para expresar nuestras prioridades. Ya le adelantamos que la educación va a ser uno de nuestros temas centrales y ojalá bueno, pueda contemplarse. Pero tengamos presente, tú recordarás perfectamente lo que fue la oposición a la reforma educativa de la década del 90, impulsada por Germán Rama, ¿no? Que fue el último gran proceso de reforma que tuvo nuestra educación. Ujú. Bueno, el otro día estuvieron aquí eh, los integrantes del FENAPES, estuvieron en la Comisión de Educación hablando no de los temas vinculados a los certificados falsos y todo eso, Ah, sino pues te iba a preguntar si habían encontrado el convenio, pero no. no, no lo trajeron tampoco. Mm. Pero bueno, ya adelantaron que va a ser un año conflictivo. Claro, ¿cuáles son los sectores a los que más les preocupa que se transforme la educación? Claramente a muchos sectores sindicales y particularmente a FENAPE. Entonces, Te puedo poner el título? ¿Les preocupa a los sectores marxistas sindicales de FENAPES la reforma educativa? Porque ahí hay otro totalmente, punto que lo trataremos la próxima, ¿no? Porque no nos da el tiempo. Es vastísimo el tema y tú estás especializado en ese tema a través de la comisión vinculada a educación y cultura. Los contenidos totalmente. curriculares. Sí, sí. Y bueno, y eso tenemos que saberlo. O sea, y las autoridades creo que lo tienen claro, Ujú. de Robert Silva en particular, de que van a recibir un boicot de todo tipo al proceso de reforma, pero bueno, a ver, las autoridades vinieron para cambiar la educación y eso tienen que hacerlo en un proceso como se está haciendo de amplia participación, se están reuniendo las autoridades en todo el país, se están organizando cara a cara para recibir de toda la comunidad aportes. Hay un proceso amplio de participación, pero en el 23 se empieza a implementar el cambio curricular y eso creo que va a ser enormemente trascendente. Pero para eso necesitamos recursos. Entonces, Mm. vamos a estar abocados en estos próximos meses a concientizar a las autoridades del Ministerio de Economía de la necesidad de respaldar. Como el año pasado fue la rendición de cuentas de la primera infancia, en donde se destinaron recursos importantes Mm. para cobijar a esos sectores vulnerables, bueno, este tiene que ser el año de la rendición de cuentas de la educación. Seguro, seguro. Perfecto, Felipe. Bueno, seguiremos conversando este tema, es enorme, ¿no? Vamos a ir después rumbo a los contenidos. Le preocupa a muchos padres, ¿sabes? El tema de los contenidos curriculares para sus Totalmente. chiquilines, porque todos sabemos, es post populi, que hay contenidos adoctrinantes, ¿no? Hay mucha ideología violatoria del principio de laicidad de nuestra educación. Y se Es cierto. perdió ese enfoque universalista y humanista de la educación que Uruguay tenía y que, bueno, nos dio la sociedad que se sigue sosteniendo aún, ¿no? En base a ese sistema que, como tú decís, si bien envejeció, en su momento fue muy bueno y arrojó, bueno, sociedades importantes, una sociedad cobijada en los conceptos universales de las ideas, del respeto al prójimo, y eso lamentablemente se perdió desde el sistema educativo, que se introdujo mucha ideología en la interpretación de la historia, de los fenómenos sociales, en las maneras de pensar. Y ahí, bueno, creo yo que hay un tema complejo a resolver, ¿no? Hay un tema complejo y debe seguramente mucha presión. Sin duda, sin duda. Felipe, muy buena jornada. No sé si querés decir algo más para cerrar la nota, si hay alguna novedad. No, básicamente por ahí vienen los temas. El tema central pasa a ser la rendición de cuentas. Y bueno, en junio concluye el trabajo de la comisión investigadora, se van a votar los informes, va Mm. a discutirse el tema en el plenario, y bueno, ya pasa a la órbita judicial para que allí se actúe. Don Poder Judicial tomará los casos entonces.
Felipe, muchísimas gracias una vez más por esta Un entrevista. placer como siempre, Rubén. Un saludo a toda la audiencia. Muy buena jornada para ti. El doctor Gracias, Felipe igualmente. Schipani, diputado por el Partido Colorado, conversando con nosotros en su columna de los martes ahora. Vamos a una pausa y recibimos después al diputado Gabriel Giannoli. Quédate ahí.